En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Terminación y rescisión de la relación laboral. Para platicarnos de esto y explicarnos cada concepto, ya nos acompaña en la línea Sebastián Schmirdov. Él es asociado del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muy buenas noches, Sebastián, qué gusto saludarte. Hola, muy buenas noches, Romina, ¿cómo estás? Buenas noches. Al contrario, muy buenas noches para ti también, y platícanos, ¿cuál es la diferencia principal entre terminación, suspensión y rescisión? Sí, vamos a comentar un tema que es muy fundamental dentro del derecho laboral mexicano. ¿Cuál es este? Es la terminación, suspensión y rescisión de las relaciones de trabajo. Estos términos muchas veces se llegan a confundir, tanto por los patrones, por los trabajadores, por lo que es muy importante tener una noción muy específica de qué implica en cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno de estos implica distintas obligaciones en cuanto a los derechos y obligaciones de las personas que están involucradas. Por lo tanto, tenemos que dar unas definiciones muy precisas y a partir de estas definiciones ya podemos empezar el análisis de cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el más sencillo, que es la terminación. ¿En qué consiste la terminación de la relación de trabajo? La terminación sencillamente constituye el acto mediante el cual se extingue la relación de trabajo que vincula al trabajador con el patrón. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, es cuando, por ejemplo, un trabajador dice ya a partir de hoy ya no quiero trabajar, el patrón acepta la terminación y se concluye la relación de trabajo. Esta terminación no únicamente se da por una decisión unilateral del trabajador, sino también se puede dar por un hecho ajeno tanto al trabajador como al patrón que haga imposible la continuación de la relación de trabajo. Ahora bien, por lo que hace el segundo tema que vamos a ver, que es la suspensión, la podemos determinar como una figura jurídica en virtud de la cual se dejan de ejecutar las labores por parte del trabajador por un cierto tiempo determinado, sin que exista la obligación de parte del patrón de pagar un salario o retribución alguna. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto se puede dar por diversas causas, que la mayoría de las veces son causas ajenas a la relación de trabajo, son causas que pueden afectar al trabajador, y la característica principal es que durante el periodo de la suspensión se mantiene vigente la relación de trabajo. Tal como lo referí, se encuentra en un espacio suspendida en el cual el patrón no paga y el trabajador no presta su servicio. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las causales y por cuáles, digamos, se impide la continuación de la relación de trabajo normalmente, pero pues son causales ajenas al mismo. Esta figura de la suspensión es una figura que tiene un fundamento muy arraigado a la figura de la estabilidad en el empleo, que es un pilar del derecho laboral mexicano. ¿Esto por qué es? Porque, bueno, una vez de que haya concluido esta causal de suspensión, la ley establece que el trabajador puede volver a laborar sin ningún problema como lo estaba haciendo antes de que iniciara esta causal. También la suspensión es muy importante hacer notar que, a diferencia de las otras dos figuras que vamos a ver, en este tema de la suspensión se van a respetar derechos como es la antigüedad, por lo cual esto se va a seguir computando desde el momento en el que inicia la suspensión hasta que concluya. Y por último está el tema de la rescisión. La rescisión de la relación laboral o del contrato de trabajo implica la terminación de esta por una causal grave que pueda darse por parte del patrón o del trabajador. La ley te faculta para que en caso de que tú cometas una causal muy grave o que impida la continuación de la relación, se rescinda y se dé por terminada la relación de trabajo, existiendo una responsabilidad en este caso, tanto para patrones como para trabajadores. Y eso es básicamente las tres figuras que vamos a poder hablar un poquito hoy. Sebastián, hablas de la rescisión de relaciones de trabajo por situaciones graves. ¿Qué es lo que marca la ley? ¿Cuáles serían estas situaciones? ¿Nos regalas algunos ejemplos? Mira, la Ley Federal del Trabajo establece muy claramente cuáles son las causales de rescisión. Las causales de rescisión tanto para los trabajadores como para los patrones para rescindir la relación de trabajo. Por ejemplo, empezando el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo, establece las causales por las cuales un patrón puede rescindir la relación de trabajo con el trabajador sin que sea necesario el pago de una indemnización. Este artículo detalla cuáles son estas faltas graves que, si son cometidas por el trabajador, justifican un despido inmediato sin que exista responsabilidad para él. ¿Cuáles son estas causales graves? Bueno, pues son varias. Pueden ser entre daño intencional a las instalaciones, las faltas de probidad o honradez, si el trabajador lo descubren robando, actos de indisciplina o de violencia en el trabajo hacia el patrón o hacia sus compañeros, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por las cuales fue contratado e inclusive las faltas reiteradas sin alguna justificación son estas principales causales de rescisión que te da la ley para decir, oye, pues tú estás incumpliendo, entonces como estás incumpliendo, a partir de hoy se termina la relación de trabajo y yo no tengo una responsabilidad. Ahora bien,
Contrario a esto, existen también causales de rescisión, de los cuales el trabajador, si el patrón incumple, el trabajador puede rescindir la relación de trabajo. ¿Cómo cuáles son estas? Bueno, por ejemplo, en el caso en que el patrón no cubre el salario del trabajador, en caso de que el patrón cometa actos de maltrato físico, violencia verbal, o que existan cambios sustanciales a las condiciones de trabajo, es decir, que un trabajador inicie la relación de trabajo en Ciudad de México y de repente le diga, no, pues te vas a ir a Monterrey, quieras o no, y si no, pues terminas. Todas esas son causales que la ley faculta al trabajador para que él pueda rescindir la relación de trabajo con responsabilidad para el patrón. Sebastián, ¿y cuáles son los efectos en cada uno de estos conceptos? Mira, es muy sencillo. En la terminación, el efecto principal es la conclusión de la relación de trabajo. Una vez de que se concluye, ya no existe materia del mismo y se queda de esa manera. Ahora, por lo que hace a la suspensión, el efecto principal, como le había referido, es la suspensión en la temporalidad de la prestación de servicios. Es decir, se deja de prestar un servicio, el trabajador no está obligado a prestarlo y el patrón no se encuentra obligado a cubrir y pagar un salario. Y en el caso de la rescisión, consiste en, de igual manera, la terminación, pero sin embargo, si la rescinde el patrón, esta únicamente se le tiene de pagar las partes proporcionales sin una indemnización, y para el trabajador, en caso de rescindir, el efecto es la terminación, pero que el patrón deba de cubrir todo el pago de las indemnizaciones que establece la ley. ¿Cómo nos encontramos a nivel internacional versus otros países de América Latina o incluso con nuestros socios comerciales en estos tres casos cuando concluye un tema laboral? Sí, yo creo que al igual que en otros países de Latinoamérica, el despido es una cuestión de mucha trascendencia porque siempre se van a ocurrir. Siempre va a ocurrir situaciones en las cuales los trabajadores vayan a ser despedidos injustificadamente, y hay que tener en cuenta que el derecho mexicano es un derecho protector por encima de los derechos de los empleadores, que siempre recubre con una protección especial a los trabajadores. Aquí, a comparación de otros países, por ejemplo, donde hay una estabilidad en el empleo, hay países en los que si tú das por terminar la relación de trabajo, puedes hacerlo sin que exista una consecuencia. Entonces, aquí en México tenemos la ventaja de que existe esta estabilidad en el empleo y que se debe de respetar estas leyes y estas facultades que vienen expresadas en la ley y en la Constitución para defender los derechos de los trabajadores. Sebastián, algo que seguramente las personas que nos están escuchando querrán saber. Hay cantidades distintas cuando terminamos bajo alguno de estos tres supuestos. ¿Qué cantidades le corresponden al trabajador? Sí, esto es muy importante porque hay que tenerlo muy bien establecido. En primer término, en caso de que exista una terminación de la relación de trabajo, esto es por un mutuo acuerdo entre las partes, ¿qué se debe de pagar? Bueno, únicamente se encuentra obligado a pagar el patrón las partes proporcionales de prestaciones devengadas hasta la fecha de la terminación, es decir, partes proporcionales de aguinaldo, prima vacacional, finiquito, y si existe algún otro bono pendiente o cantidad que se le deba de pagar, y básicamente eso es todo. En caso de la suspensión, aquí como se suspende la prestación del servicio, no se encuentra obligado el patrón a cubrir un salario. Entonces, el efecto principal de la suspensión es detener el pago y la obligación de prestarlo, por lo que durante este tema de la suspensión no va a existir un pago, y digamos, como la relación de trabajo sigue vigente, no puede cambiarse las condiciones y el pago se realizará una vez que regrese a trabajar el trabajador que haya terminado la causa de suspensión. Ahora, por lo que respecta a la rescisión, si un empleador rescinde a un trabajador de manera justificada, únicamente estará obligado a pagarle las partes proporcionales, igual de todas las prestaciones que tenga devengadas hasta este momento, y la prima de antigüedad. Caso contrario, si un trabajador rescinde al patrón, tendrá que pagarle, además del finiquito y además de la prima de antigüedad, las indemnizaciones que se establecen en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que son 20 de salario por cada año de servicios prestado, además de los 3 meses de salario y el pago de salarios vencidos en caso de que se inicie un procedimiento judicial ante la autoridad. Amigos, ahí tienen 3 alternativas, que es lo que marca la ley. Si necesitan mayor información, consultar abogados especialistas. Aquí tenemos una alternativa, el despacho de la Vega y Martínez Rojas. Por lo pronto agradecemos muchísimo a Sebastián Smirnov, él es asociado del despacho de la Vega y Martínez, por esta charla, esta explicación, y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, les agradezco mucho.
Y amigos, uno de los productos más importantes de la canasta básica de los mexicanos es el maíz. Se habla que más o menos consumimos al año per cápita 100 kilos. ¿Qué pasa con este producto por demás relevante versus Estados Unidos, nuestro socio principal en materia de comercio? Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche al diputado Serapio Vargas. Él es presidente nacional del Sistema de Producto de Maíz. Muy buenas noches, Serapio, qué gusto saludarle. Muy buenas noches, gracias por el interés y por la oportunidad de saludarla aquí a Salud, Dinero y Amor. Muchísimas gracias, diputado. Al contrario, oiga, ¿y qué está pasando con el maíz versus Estados Unidos? ¿Se cierran, no se cierran fronteras? ¿Qué pasa? Mira, el tema del maíz es un tema de interés nacional. En México es la cuna de este grano, de este cereal. Y déjame decirte que hay varios tipos de maíces. Está el maíz nativo, está el maíz híbrido, que es el que sembramos en la parte comercial del centro y norte de México, y el maíz híbrido es blanco y amarillo, y está el maíz que se importa de los Estados Unidos, que es un maíz transgénico, amarillo y de mala calidad. Entonces, en maíz blanco somos autosuficientes, producimos más maíz del que consumimos, pero somos deficitarios en maíz para destino ganadero, para destino pecuario. Entonces, el gran problema es que Estados Unidos insiste en introducir maíz transgénico, y muchos empresarios lo compran vía importación y comienzan, digamos, se mezcla mucho el maíz que se importa supuestamente para el ganado, y nos están contaminando la salud de los mexicanos porque los mezclan con maíz amarillo mexicano no transgénico y con maíz blanco, y la verdad que nos están causando un daño enorme a la salud nacional. Gracias, diputado. Yo me voy a mover un poquito del tema porque hace unos días hubo una denuncia importante y manifestaciones sobre un recorte, dicen, injustificado en los precios de garantía para pequeños agricultores. Esto principalmente para productores de Jalisco y Sinaloa y algunos otros estados. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué les han dicho las autoridades? Soy Romina Román. Muchas gracias. Romina, mira, lo que sucede es que recientemente se publicó el precio de garantía para el maíz en México. El precio de garantía, Romina, solamente se destina a los pequeños agricultores de 0 a 5 hectáreas, los agricultores más pobres de este país que siembran maíz. Entonces, sorpresivamente, se publica una reducción en donde de 7,070 pesos que recibía el productor de 0 a 5 hectáreas por su tonelada de maíz, ahora se publica que va a recibir 6,000 pesos. Entonces son 1,070 hectáreas, lo que para un productor que siembra 2, 3, 4 hectáreas implica un daño brutal en el ingreso y en su economía personal. Lo que para unos puede ser pocos, para otros es una cantidad que puede ser la diferencia entre comer y no comer. Entonces nosotros estuvimos incluso en México en la Secretaría de Gobernación buscando que se respete y que se haga respetar y que corrija este error histórico y que se mantenga el precio tal como lo dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Porque además, fíjate, y termino con esto, si ese programa social se reduce en cuanto al monto, ¿qué va a pasar o qué garantía tenemos que los otros programas sociales que existen en México y que estableció el expresidente López Obrador no se reduzcan en el futuro? Por eso nos preocupa grandemente. ¿Cuáles son las alternativas que existen para darle fortaleza a esta industria del maíz tan importante para los mexicanos? ¿Qué se estaría pidiendo no solamente en este sentido, sino para fortalecer a todo el gremio? Es que el tema del maíz es un tema multilateral. Mira, por un lado, tenemos que consolidar la defensa legal para que no se importe maíces transgénicos, porque estamos en una gran desventaja productiva frente a los productores estadounidenses. Por un lado, hay que protegernos en la negociación del Tratado de Libre Comercio para que no nos sigan metiendo goles y que en aras de proteger a otra industria, pues se lastime
el interés del maíz. Hay que estar muy atentos. Por otra parte, habría que buscar la denominación de origen del maíz. Es increíble que en el 2024 sí tenemos denominación de origen, por ejemplo, del tequila, pero no tenemos denominación de origen del maíz, y de esa forma no podemos mostrar una marca que nos permita generar un commodity internacional y que se proteja no solamente el maíz en su germoplasma y genética, sino que se protege el maíz mexicano. También podemos decir que necesitamos impulsar la siembra de maíz híbrido, que es un maíz mejorado, que es el que usamos en el centro y norte del país, y que de 400 kilos pues podemos ir a producir 10 toneladas. No es un transgénico, y si sembráramos nosotros maíces híbridos, preservamos los maíces nativos y evitamos el ingreso de maíz transgénico, yo creo que podríamos tener un futuro distinto y un futuro, digamos, más esperanzador. ¿Y qué les dicen las autoridades? ¿Cuándo se va a tener una solución definitiva a este problema? Porque al final de cuentas seguimos adquiriendo toneladas, 215,000 de este producto a Estados Unidos. No, hombre, es una barbaridad, Romina, una barbaridad. Se están importando más de 20 millones de toneladas de maíz estadounidense transgénico amarillo tipo 2, y fíjate, te voy a decir una grave advertencia. Ese maíz tiene como destino la Ciudad de México, en donde mezclan el maíz blanco con maíz amarillo transgénico, y están comiendo maíces transgénicos, por eso el incremento de muchas enfermedades, particularmente cancerígenas. Entonces, nosotros ahora queremos saludar a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, pues desde luego que le vamos a pedir no solamente el apoyo para la denominación de origen del maíz blanco mexicano no transgénico, sino que le vamos a pedir que nos permita opinar y dar nuestro punto de vista en la revisión del Tratado de Libre Comercio que seguramente el gobierno federal pues va a realizar con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, porque nosotros no estamos fuera de la mesa, estamos en la negociación, y los acuerdos que lleguen nos impactan para bien o para mal. Oiga, diputado, sin embargo, este tema de productos biotecnológicos, transgénicos, es un tema internacional, es un tema donde ya los mexicanos incluso lo consumimos, muchos productos de forma de importación desde hace varias décadas. Sí, tienes absolutamente la razón, y yo creo que a veces pues le hacemos al tío Lolo, porque mientras prohibimos la importación, digamos, lo consumimos a través de sabritas, a través de snack, pues, para no decir, para decir marcas, a través de diversos snacks, y frituras y alimentación que no necesariamente es chatarra, porque si tiene maíz. Por eso necesitamos una política pública nacional que clarifique la postura, porque nosotros decimos que tuviéramos cupos de importación y no una importación arbitraria, pues sí podríamos generar un mercado propio para el maíz mexicano. Por eso yo insisto en que hay que buscar la denominación de origen y una ley federal de fomento y desarrollo al maíz blanco no transgénico para establecer las bases. Yo creo, y amén de poderme ver un poco estatista, que no lo soy, creo en los puntos intermedios, creo que falta un poco de más Estado y un poco de menos mercado, porque los intereses del mercado se distorsionan y le buscan la forma de cómo obtener dinero sin que se preocupen por el interés nacional y mucho menos por la salud pública de los mexicanos. Muchísimas gracias al diputado local por el estado de Sinaloa, Serapio Vargas. Él es vocal de la Comisión de Asuntos Agropecuarios en el Congreso de este estado. Muchísimas gracias, diputado. A tus órdenes. Al contrario, gracias. Y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final. Pasar un muy mal rato, la empresa plomería Fénix Express tiene entre sus filas a un pésimo trabajador, Luis Álvarez, que abusa, tima y estafa a sus clientes. Así es que si te lo llegas a topar, no lo contrates, mejor sácale la vuelta. También quiero hacer un llamado a la alcaldía Coyoacán por los aumentos en los asaltos. Estos ya están a la orden del día. Vecinos de las colonias Campestre, Churubusco, Educación y Avante ya quieren hasta enrejar todas las calles y cerrarlas. Muchos de los asaltantes, ojo, son migrantes. Quiero agradecer a mi queridísimo amigo Ajax Carranza y Alejandro Valenzuela de Banco Azteca por el lindo detalle que me enviaron. Gracias nuevamente a ustedes, que pasen un excelente fin de semana, diviértanse, disfruten
y cuídense. Y ahora sí, María Elena, como siempre, un gusto compartir este programa contigo. Pues un llamado para la Profeco, ojalá se pueda regular este tipo de casos, plomeros, son estafas. Luis Álvarez, aguas amigos, a no contratarlo porque desafortunadamente el señor está haciendo su agosto en DC. Salud, dinero y amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.